Hermanos, en esta mañana quisiera comenzar con una lección de la historia. La historia nos enseña que por muchos siglos en África Occidental se utilizaban cuentas de vidrio como monedas. Hoy en día nosotros utilizamos billetes de papel que son emitidos por el gobierno federal como moneda. Pero en ese tiempo los africanos utilizaban pequeñas piedras de vidrio, como las que se utilizan para hacer collares o pulseras. Estas cuentas de vidrio eran muy valiosas para los africanos. ¿Por qué? Porque en la antigüedad esta técnica para hacerlas para trabajar el vidrio era sumamente costosa y sumamente extraña. No era común que alguien tuviera la habilidad para hacerlo. Por eso en África Occidental se le daba mucho valor a estas piedritas de vidrio. Para ellos era una opción ideal para que la gente pudiera resguardar su patrimonio y proteger el fruto de su trabajo. Pero los africanos se toparon con un problema que ellos no esperaban. En el siglo XVI llegaron exploradores y comerciantes europeos. Ellos inmediatamente se dieron cuenta del gran valor que los africanos ponían en estas piedritas de vidrio. En Europa estas no eran caras ni se utilizaban como monedas. ¿Y por qué? Ya que producirlas en Europa era muy fácil. Inmediatamente los europeos vieron la oportunidad de aprovecharse de los africanos y ellos comenzaron a importar estas cuentas de vidrio en masa, en cantidades masivas desde Europa y traerlas a África. Ahora, las consecuencias de esta acción fueron trágicas para los africanos. De forma lenta pero segura, los europeos fueron adquiriendo muchos de los preciosos recursos de África, utilizando cuentas de vidrio que para ellos no valían absolutamente nada. Y de esa fue la manera que los africanos perdieron sus riquezas y esencialmente le cedieron sus riquezas a los europeos. Esa es una de las explicaciones del por qué en el continente africano hubo tanta comercialización de africanos como esclavos. Ellos creían que este vidrio tenía gran valor, pero en realidad no tenía absolutamente ningún valor. Hermanos, el colapso repentino del valor de una moneda es una tragedia. Eso es lo que nos enseña la historia. Sobre todo si los ciudadanos no actúan rápidamente al cambio y empiezan a ahorrar y a transar, es decir, a comerciar con una nueva moneda. Hoy vamos a ver que muchos cristianos estamos bajo el mismo peligro que estuvieron los africanos. De la misma manera que ellos en el siglo XVI eran ignorantes de que las cuentas de vidrio no tenían ningún valor verdadero, muchos cristianos por su ignorancia gastan sus vidas afanados por el dinero y las riquezas de este mundo. Ellos ignoran que el valor de estas cosas va a colapsar en el mundo venidero. En una cultura que está obsesionada con la prosperidad y con la búsqueda frenética de las riquezas y las comodidades y los privilegios, la pregunta es, ¿cómo debe vivir un cristiano? Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a la cultura en donde nosotros vivimos, que es una cultura materialista. Y nos hemos acostumbrado tanto que ya ni siquiera nos damos cuenta que estamos en una cultura materialista. Una vez escuché una ilustración en la que alguien le pregunta al pez, pez, ¿qué tal está el agua? Y el pez dice, ¿qué agua? Los cristianos nosotros tenemos que elegir con mucho cuidado la moneda que nosotros utilizamos. Nosotros tenemos que escoger con mucho cuidado en donde nosotros invertimos el fruto de nuestros esfuerzos. Nosotros no podemos estar actuando como si fuéramos inversionistas del mundo. Nosotros debemos ser inversionistas cristianos, hermanos.
Y ese es el título de mi mensaje en esta mañana, el inversionista cristiano. Hermanos, y el pasaje que vamos a ver hoy es increíble. Nos va a enseñar dos lecciones, dos verdades que tiene que saber un inversionista cristiano bíblico. Así que por favor, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro o en la epístola de Primera de Timoteo en el capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Y vamos a estar leyendo en esta mañana los versículos 6 al 10. Nuestro pasaje será versículos 6 al 10, capítulo 6 de la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, la primera epístola. Y así dice la escritura en esta mañana. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oremos. Padre Señor, yo te pido que en esta mañana tú ilumines tu palabra a cada uno de nuestros corazones. Padre, tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Tú quieres, Señor, que nosotros seamos siervos fieles, siervos completos, equipados para toda buena obra, Señor. Y para ello nosotros, cada uno de nosotros debemos saber cómo ser inversionistas cristianos. Debemos aprender a ser personas que piensan acerca del dinero de manera bíblica. Señor, yo te agradezco por la oportunidad de ver en este pasaje, que ha sido de gran ánimo y de gran advertencia para mi persona. Y yo te pido, Señor, que me habilites a poder explicar este texto, de exponerlo, de sacar las verdades que allí se encuentran y poderlas explicar con eficiencia, con claridad, con amor, con denuedo a mis hermanos. Padre, te agradezco porque tu palabra es poderosa, porque tu evangelio es suficiente y tu Hijo Jesucristo es nuestro Señor. En su nombre oramos y nosotros nos ponemos delante de ti, Señor, confiando en tu Espíritu Santo que va a hacer la obra en nosotros en este día. Amén. Amén. En este pasaje, hermanos, vamos a ver dos realidades que no debe ignorar el inversionista cristiano. La primera es que el contentamiento produce riqueza. El contentamiento produce riqueza. Eso lo vamos a ver en los versículos 6 al 8. La segunda verdad que no debe ignorar el inversionista cristiano es que la codicia produce ruina. La codicia produce ruina y eso lo vamos a ver en el versículo 9 y 10. Así que empecemos con la primera lección, que es que el contentamiento produce riqueza. Hermanos, en los versículos, en este pasaje, el ámbito de este pasaje es que Pablo quiere proteger a Timoteo para que no fracase en el ministerio. Él no quiere que como él lo llamaba, su hijo en la fe, terminase su vida como una persona que empezó con mucho potencial, pero que al final desperdició su vida porque no cuidó de su corazón. Se recordarán que Timoteo era el pastor que Pablo había colocado en la iglesia en Éfeso. Y una de las tareas que hizo fue que Pablo le dio a Timoteo fue que enderezara todos los problemas que ya existían en la iglesia.
Entre ellos, uno de los problemas más graves era que algunos de los ancianos ya se estaban desviando de la doctrina sana y estaban enseñando doctrinas falsas. ¿Para qué? Para lucrar a través del ministerio. Es decir, se estaban tratando de hacer ricos. A manera de preámbulo, veámoslo empezando en el versículo 3, donde esta es la introducción, la instrucción de Pablo, donde dice, si alguno enseña otra cosa, y ahí se está refiriendo a los ancianos que se estaban yendo y corrompiendo, y el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y escuchen, y aquí está la clave, que describe a los falsos maestros en la iglesia en Éfeso en el primer siglo. Dice que ellos toman la piedad como fuente de ganancia. Los falsos maestros, hermanos, habían corrompido sus valores. Todo lo que ellos habían aprendido de Pablo lo habían puesto de lado con el objetivo de enriquecerse. Y hermanos, yo quiero decir en esta mañana que esto es una tentación para todo cristiano. No es solamente para aquellos que son líderes. Aquí Pablo está utilizando la palabra piedad. Y la piedad en el contexto de los ancianos se refiere al ejercicio del ministerio, al ministerio del evangelio. Pero la palabra piedad en su sentido más general se refiere simplemente a la práctica de la fe cristiana. Entonces eso quiere decir que la piedad tiene que ver contigo y tiene que ver con los líderes de una iglesia. Por lo tanto, la tentación es igual. Eso es no solamente para los que están en el ministerio, no solamente para los que son líderes, sino que las ambiciones por el dinero te pueden llevar a ti y a mí al mismo fin. ¿Y cuál fue el mismo fin de estos hombres? Que ellos terminaron siendo inútiles y terminaron siendo dañinos para la iglesia del Señor. Ellos estaban buscando lucrarse en el evangelio. Lucrarse en el evangelio. Pablo les responde en el versículo 6 con un juego de palabras precioso. Él dice, fíjense lo que dice, él dice, pero gran ganancia es la piedad. Ellos pretendían que la piedad era un fin, una fuente de lucro. Y Pablo dice, sí, es una fuente de lucro en cierto sentido. Es solamente una fuente de lucro cuando viene acompañada de contentamiento. El contentamiento, según Pablo, es un requisito sine qua non necesario para poder tener no solo ganancia, sino gran ganancia en la piedad. Ahora, hermanos, el contentamiento es una virtud cristiana extremadamente difícil de encontrar. El autor puritano Jeremías Burroughs titula un libro de la siguiente manera. Dice que el contentamiento cristiano es una joya rara. Quizás algunos de ustedes hayan leído este libro. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué es tan raro el contentamiento? ¿Por qué es algo que se encuentra tan difícilmente, inclusive en la iglesia del Señor? Y para eso nosotros debemos adentrarnos y hurgar en qué es lo que significa la palabra contentamiento. Y lo único que nosotros tenemos para hacerlo es ver cómo el apóstol Pablo utiliza la palabra contentamiento en el Nuevo Testamento. Porque solo ocurre 3 veces, en nuestro pasaje de la mañana de hoy o en 2 pasajes más, ambos de parte del apóstol Pablo. Veamos el primero. Voy a pedirle que me acompañen a Filipenses 4, un pasaje que probablemente muchos de ustedes estén muy familiarizados y hasta lo tengan memorizados. Filipenses capítulo 4, empezando en el versículo 11. Recuérdense, hermanos, que en Filipenses, esto es una de las epístolas que fueron escritas desde la prisión. Y en ese contexto, Pablo dice lo siguiente:
Él está agradeciéndoles a los filipenses por la ofrenda que ellos le habían enviado a él. Y él dice, no lo digo, este agradecimiento por la ofrenda, no lo digo porque yo tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Ahí está la palabra. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Clave, escuchen bien eso, cualquiera sea mi situación, dice Pablo. Versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Y dice, y así para tener abundancia como para padecer necesidad. Lo que Pablo está demostrando aquí, hermanos, es que el contentamiento es saber vivir. Saber vivir, sea en pobreza o sea en riqueza. Sea estar saciado, tener hambre, tener abundancia, como sufrir necesidad. Sea lo que sea, fíjense, el contentamiento no depende de la circunstancia en la que uno se encuentre. El que está contento o el que tiene contentamiento sabe cómo vivir firmemente a pesar de su circunstancia. No es la persona que se desmorona cuando circunstancias cambian. Ahora veamos otro ejemplo de cómo utiliza la palabra contentamiento el apóstol Pablo. Y para eso voy a pedirle que por favor me acompañen a Segunda de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8, y vamos a estar leyendo solamente un versículo, versículo 9. Y para los estudiosos del apóstol Pablo, se recordarán que capítulos 8 y 9 son uno de los tratamientos más detallados acerca de la generosidad cristiana en todo el Nuevo Testamento. Y en ese contexto, Pablo le dice a la iglesia en Macedonia que ellos estaban haciendo una ofrenda sacrificial para la iglesia en Jerusalén. Él le dice lo siguiente, versículo 9, capítulo 8, segunda de Corintios. Escuchen, dice este es capítulo 9. Perdón, en este momento perdí la cita, pero esto es lo que dice Pablo. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros, en vosotros, toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, escuchen bien, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Y esa palabra suficiente allí es la misma palabra que en Primera de Timoteo y en Filipenses 4 se traduce como contentamiento. Entonces, hermanos, Pablo lo que está diciendo, y disculpen que perdí la cita, pero lo que Pablo está diciendo es que él está diciendo que en todas las cosas, él está agradeciéndole a la iglesia en Macedonia por el sacrificio que ellos están haciendo por la iglesia en Jerusalén. Y dice, como resultado de su generosidad, que Dios les provea a ustedes en todas sus situaciones, y ellos estaban pasando por situaciones bien terribles. En todas las cosas Dios les provea todo lo suficiente, es decir, Dios les provea contentamiento. Entonces, hermanos, la idea de contentamiento para Pablo y lo que él quería inculcarle a Timoteo es que el ministerio sí iba a tener gran ganancia y iba a tener muchas recompensas con una condición. ¿Y cuál era la condición? Que Timoteo aprendiera a ver la provisión de Dios. Escuchen bien, que él aprendiera a ver la provisión de Dios, así fuera mucha o fuera poca, pero que él lo aprendiera a ver como algo suficiente, de no anhelar más. Esa es la idea del contentamiento, de que así, si solo tuviera, como dice el versículo 8 en Primera de Timoteo, que si tan solo tuviera lo necesario para subsistir, aún así Timoteo viera en esto la providencia suficiente de Dios.
Y esa es la idea del contentamiento, saber vivir, sea lo que sea la circunstancia, entendiendo que esa circunstancia es la provisión de Dios y es suficiente para lo que nosotros necesitamos. Regresen por favor a 1 de Timoteo, capítulo 6. Hoy quiero que veamos qué razón da Pablo, y esta es una lección increíble, y le animo a que medite, pueda usted meditar en el versículo 7. Para mí fue muy útil meditar muchas y muchas veces en el versículo 7 que voy a leer a continuación. De nuevo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7. Y dice lo siguiente Pablo: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Esta es la razón que Pablo da para afirmar esa verdad de que en el contentamiento hay gran ganancia. Fíjense que esto es algo contrario, lo que acaba de decir Pablo en el versículo 7, es algo contrario a lo que muchas culturas creían en ese tiempo. Consideremos, por ejemplo, los egipcios. Seguramente algunos de ustedes han visto documentales donde los egipcios enterraban a los faraones en una recámara dentro de la pirámide. Y no era solamente el sarcófago con la momia, sino que dejaban una cantidad de tesoros, herramientas, armas, joyas. ¿Y por qué hacían eso los egipcios? Porque ellos tenían la confianza de que en la siguiente vida el faraón iba a necesitar esas cosas para poder hacer lo que tenía que hacer. Y nosotros hoy en día vemos esto y nos parece ridículo, ¿no es así? Pero lamentablemente muchos de nosotros a veces actuamos de la misma manera, hermanos. Nosotros nos afanamos de tal manera por las posesiones que cualquiera pensaría que nosotros estamos tratando de acumular cosas para llevárnoslas a la siguiente vida. Pero la Biblia enseña, hermanos, que las posesiones de este mundo son temporales. Considera el ejemplo de Job. Job pasó por una tragedia inimaginable. Sin embargo, algo que le pasó a Job es que él perdió todas sus posesiones. Perdió su familia y perdió todo lo que él tenía en este mundo. Y no voy a pretender que Job no flaqueó en su fe. Pero cuando esto sucedió, él sabiamente declaró lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Capítulo 1, versículo 21. Hermanos, la verdad es que nada de lo que tú y yo tenemos en este mundo nos pertenece. Todo lo que nosotros tenemos se nos ha sido otorgado. Y el día de nuestra muerte nosotros lo vamos a tener que devolver. Nosotros vamos a tener que devolverlo. Y la enseñanza que nos da la Biblia es que aferrarnos a las cosas de este mundo, a las riquezas, es necedad. Necedad. Así lo describe Jesús. ¿Se acuerdan? En Lucas capítulo 12. Acompáñenme ahí, por favor. Lucas capítulo 12. Y aquí Jesús está ofreciendo una parábola que normalmente conocemos como el rico insensato. Lucas capítulo 12, empezando en el versículo 13. Así dice la parábola de nuestro Señor. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Wow. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Están viendo el énfasis que hace Jesús en la parábola?
Este hombre estaba diciendo, son míos, son míos, son míos, son míos. Versículo 19 dice, y diré a mi alma, es decir, yo pensaré, yo me diré a mí mismo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Y cuál es la respuesta que da Jesús? Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? La respuesta es, no es tuya, es de Dios. Y él dice, así que, o así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Solamente en esa parábola podríamos pasar varios días, pero nos permite tener una ilustración de la necedad de aferrarse a las cosas y a las riquezas del mundo. Entonces, nosotros debemos contentarnos con lo que tenemos, según Pablo, porque todo lo que nosotros tenemos es pasajero. Y al final del día, no nos pertenece. Esa es la idea que está enseñando Pablo. Entonces, la pregunta es, muchas veces nosotros tenemos expectativas en nuestra vida, ¿no es así? Entonces, la pregunta es, ¿qué nosotros podemos esperar de esta vida? ¿Qué nosotros podemos esperar de Dios? Pablo dice en el versículo 8, y él da la respuesta a través de una exhortación. En el versículo 8, regresando a primera de Timoteo, si usted lo quiere ver en su Biblia, él dice lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Él resume su exhortación diciendo, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Fíjense que Pablo habla de estar satisfechos con las cosas necesarias para nuestro disfrute. No, eso no es lo que dice el texto. Él no dice que debemos estar satisfechos con las cosas necesarias para satisfacer nuestros placeres ni nuestras preferencias. Él dice, estemos contentos con las cosas necesarias para la subsistencia. ¡Wow! ¿Qué estándar tan grande nos pone la palabra de Dios? Por eso yo pienso que este pasaje nos obliga a que nosotros pensemos y consideremos qué valor nosotros le damos a nuestras posesiones. ¿Qué valor nosotros le ponemos a nuestras posesiones? ¿Se acuerdan como los africanos que le daban un valor increíble a algo tan simple como una pepita de vidrio? Nosotros debemos evaluar qué valor nosotros le estamos dando a nuestras posesiones. Porque recuérdense que el contentamiento significa no ver nuestras circunstancias ni nuestras posesiones, sino ver más allá. Y la verdad, hermano, es que muchas veces nosotros pensamos lo siguiente. Decimos algo así, aunque quizás no lo digamos en voz alta, pero muchas veces nosotros pensamos de la siguiente manera. Todo va a estar mejor o todo va a estar bien cuando, y cada quien puede completar la oración. Quizás para alguno diga, todo va a estar bien cuando pueda yo tener la casa de mis sueños. O todo va a estar mejor cuando yo por fin me pueda ir de vacaciones porque llevo no sé cuántos años trabajando. O quizás alguno diga, todo va a estar bien cuando yo llegue a esta cierta cantidad de ahorros para cuando me quiera retirar. Hermanos, Pablo no está condenando la casa linda. Pablo no está condenando la vacación. Pablo no está condenando el fondo de retiro. Todas estas son cosas buenas que Dios ha dado para que nosotros las disfrutemos. Y son cosas que Dios ha dado para que nosotros las utilicemos para su gloria. Una casa grande y espaciosa puede servir mucho para el ministerio. Una vacación puede servir para refrescarnos, para que nosotros regresemos con más vigor para servirle al Señor. Un buen ahorro para el retiro nos puede librar en esa etapa de la vida para nosotros poder servir al Señor sin la carga de tener que tener un trabajo de 8 a 5.
Así que todas estas cosas son buenas. Y Pablo no las está condenando. Él lo que condena es que no hay que esperar a tener esas cosas para yo sentirme gozoso, para yo sentirme que ya llegué, para yo sentirme que ya puedo tener, que estoy ya protegido. Es decir, para sentir que ya tengo suficiente. Eso es lo que Pablo está condenando en este pasaje. Hermanos, así que de nuevo, este pasaje que hemos visto hasta ahora, estos 3 versículos, nos invitan, yo diría nos obligan a ver la vida desde un punto de vista eterno. Desde un punto de vista eterno. Te pregunto, ¿estamos nosotros dispuestos a aprender contentamiento en la vida? Es decir, a aprender a estar contentos y satisfechos si siquiera lo único que tenemos son las necesidades más básicas para vivir. Porque sabemos en nuestro corazón, porque nos lo dice la Escritura, que en estas cosas hay gran ganancia. Nosotros estamos dispuestos a eso. Otra pregunta, nosotros valoramos, tú y yo, valoramos las promesas de Dios, de riquezas y bendiciones eternas a tal punto de que pueda cambiar mi vida hoy día. Y de que pueda traer sosiego y tranquilidad y paz a pesar de que yo no tenga todo lo que yo quiera tener. Estas son las convicciones de un inversionista cristiano. El inversionista cristiano sabe dónde poner su riqueza. El inversionista cristiano sabe dónde poner su dinero. Sabe que es a largo plazo lo que está haciendo y no a corto plazo. Ahora, el inversionista cristiano también debe ser advertido por la siguiente verdad. Y es la siguiente, es lo que vemos en el versículo 9 y 10. Y es que la codicia, por un lado vimos que el contentamiento produce riquezas. Y ahora veamos que la codicia produce ruina. Versículos 9 al 10. Lean conmigo el versículo 9 donde dice: por los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermanos, Pablo explica que el problema de los falsos maestros radicaba en que ellos querían enriquecerse. Escuchen bien, que ellos querían enriquecerse. Él se está refiriendo a riquezas materiales en el mundo presente. Ahora, quiero dejar claro, y escúchenme bien, que la Biblia no dice que ser rico es pecado. Lo que la Biblia condena es querer ser rico. Es decir, lo que la Biblia condena es tener la ambición de serlo. El verbo que se traduce aquí, hermanos, como querer, indica que esta ambición de los falsos maestros no era algo casual, no era una emoción pasajera, sino que más bien era algo deliberado. Deliberado, el verbo griego que se utiliza aquí se refiere al deseo de tener algo, y no solo al deseo de tenerlo, sino a hacer un plan deliberado para obtenerlo. Entonces, no es solo en castellano la palabra querer a veces expresa un deseo. No, ellos tenían entre ceja y ceja el ser ricos. Y la manera que ellos consiguieron para ser ricos fue corrompiendo los valores que habían aprendido de Pablo. Lamentablemente, hermanos, muchos cristianos viven de esa manera. Lamentablemente muchos cristianos ponen a su trabajo o inclusive la educación en una balanza donde las cosas de Dios, el ministerio del evangelio, la iglesia, están en otro lado de la balanza. Y lamentablemente muchas veces el trabajo y los deseos de riqueza y profesionales son más pesados que el ministerio del Señor. Algunos lo hacen porque quieren seguridad en el futuro, o al menos se justifican diciendo: pero es que yo quiero tener seguridad en el futuro, quiero tener buenos ahorros. Para otros no es el mañana lo que les preocupa, sino que quieren tener cosas buenas el día de hoy. Hermanos, pero este pasaje nos obliga
yo creo, a que nos evaluemos. Nos evalúa a preguntarnos, ¿cuál es mi mayor prioridad en la vida? ¿Cuál es tu mayor prioridad en la vida? Dicho de otra manera, ¿cuál es tu mayor ambición? Delante del Señor, ¿qué es lo que más te mueve? ¿Cuál es esa ambición que motiva todas tus acciones? ¿Y por qué hago yo esto? ¿Por qué yo traigo esta exhortación? Es porque Pablo dice que aquí hay un gran peligro. Versículo 9. ¿Qué les espera a los que tienen esta ambición en la vida de enriquecerse? Dice que ellos caen, versículo 9, caen en tentación y lazo y en muchas codicias, etcétera, etcétera. Fíjense que no dice, ellos pueden que caigan. No, él dice, los que quieren enriquecerse caen. Ahí hay una seguridad, ahí hay una relación, un principio básico de la vida. El que tiene entre ceja y ceja llenarse de riquezas en esta vida va a ser víctima de tentaciones y lazo y de toda una cadena de cosas trágicas para su vida espiritual. Bueno, la explicación, la metáfora que está haciendo Pablo aquí es vívida. Es extremadamente vívida. La metáfora es de cacería. Imagínense un animal de caza que ve la carnada, ve el cebo y va y la busca y es atrapado con un lazo. Y yo no sé usted, pero si usted sabe algo de cacería, el resultado final de cualquier acto de cacería es que el animal muere. Y así es con el avaro, así es con el codicioso. Hay una relación que la avaricia trae muerte, la codicia trae muerte. Fíjense que esa es la misma idea, la misma metáfora que presenta Santiago en el capítulo 1, empezando en el versículo 14. Y yo quiero que por favor lo veas conmigo, porque este tema es importante, porque la batalla que nosotros tenemos en el, con el deseo de los bienes materiales, número 1 la tenemos todos, número 2 la tenemos en el corazón. Y esa misma idea la expresa Santiago de una manera igualmente vívida, que quiero que lo veamos. Santiago capítulo 1, versículo 14. Aquí está explicando Santiago cómo funciona la tentación. Y Santiago dice, sino que cada uno, es decir, cada persona es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la ¿qué? A la muerte. La relación, hermanos, es directa. Codicia lleva a la muerte. Esta palabra concupiscencia que utiliza Santiago, o que se traduce aquí como concupiscencia, es la palabra epitumía. Es una palabra griega que expresa un deseo dominante, un deseo fuerte, avasallante. Y es la misma palabra que utiliza Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6 para referirse a codicia. Así que este deseo controlador siempre está relacionado en el Nuevo Testamento con todo tipo de iniquidades y todo tipo de comportamientos pecaminosos. El pastor MacArthur toma todos los términos del versículo 9 y los resume diciendo lo siguiente. Escuchen bien. Resumiendo el versículo 9, MacArthur dice lo siguiente: las personas codiciosas están continuamente atrapadas por su impulso de consumir más y más y más. Y él dice que su comportamiento de estas personas, su comportamiento pecaminoso, se vuelve compulsivo y controla sus vidas. Y al final dice, su amor al dinero arruina su vida espiritual. Esa es la advertencia que debe saber el inversionista cristiano.
En el versículo 10, Pablo provee una explicación adicional. Yo quiero que piensen un poquito conmigo. Después de esta advertencia tan grave que él acaba de hacer, en el versículo 9, uno podría pensar, ok, Pablo, I got it, está bien, ya entiendo, me voy a cuidar. Pero Pablo no se detiene allí. Pablo sigue y continúa con el versículo 10. Y la pregunta que uno tiene que hacerse como intérprete es, ¿por qué añadir esto? ¿Por qué añadir esto en este momento? Y el versículo 10, volviendo a primera de Timoteo, dice lo siguiente. En primera de Timoteo, versículo 6, dice lo siguiente el apóstol Pablo. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque raíz de todos los males es amor al dinero. Y permítanme explicar o intentar explicar el por qué está este versículo aquí. Imagínense cuando un avión se estrella. Cuando un avión se estrella, la primera pregunta una de las preguntas más importantes que surge es, ¿cómo podemos evitar que esto vuelva a ocurrir? ¿Cómo podemos evitar que este avión se estrelle y de nuevo, o que otro avión se estrelle de nuevo, matando a docenas de personas? Para esto no es suficiente afirmar que volar un avión o volar en un avión es algo peligroso. Eso no es suficiente. Y eso es lo que Pablo nos ha dicho en el versículo 9. Es decir, que dedicarse a la codicia por el dinero es algo peligroso. Pero en el caso del avión no es suficiente saber que es peligroso volar en un avión. No, nosotros necesitamos que un investigador llegue a la escena y él analice la evidencia. Es decir, vayan y consigan la caja negra y escuchen las grabaciones que están en la caja negra. Necesitan que se analicen las partes que cayeron del avión. ¿Para qué? Para que al final él pueda descubrir exactamente qué fue lo que ocasionó que el avión se estrellara. ¿Fue una falla mecánica? ¿Fue un error del operador? ¿Qué fue lo que sucedió? Solamente al saber la causa raíz de este accidente, es decir, así se le llama al error que causó el accidente, la causa raíz, puede entonces la aerolínea establecer un plan para asegurarse de que esto no va a ocurrir otra vez. Bien, entonces Pablo lo que está haciendo es, él no solamente descansa en decirnos que debemos evitar este peligro, él nos dice cuál es la causa más básica de este peligro. ¿Y cuál es, según el versículo? El dinero. No, es el amor al dinero. Y es la única manera de que nosotros podamos evitar esta catástrofe y de estrellarnos en nuestra vida cristiana, es asegurarnos de que esa causa no esté en nosotros. Fíjense que no es el dinero lo que Pablo está diciendo que es el problema. El dinero no es el problema. De hecho, el dinero es algo bueno que Dios ha creado con buenos propósitos. No, la palabra que utiliza Pablo aquí, y solo aquí en el Nuevo Testamento, es filarguría, que significa el afecto por la plata. Afecto. Ya de buenas a primeras, eso nos indica que el problema no es el dinero, sino es el valor que nosotros le ponemos al dinero. ¿Se acuerdan los africanos? Ellos tenían ese gran valor a algo que era inútil, el vidrio. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que tener afecto por la plata trae todo tipo de maldades en nuestras vidas. Porque dice Pablo aquí que el amor al dinero no viene solo. Trae consigo todo tipo de pecados y todo tipo de miseria que viene con el pecado. El versículo dice que ellos codiciaron el dinero y, escuchen, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, por un lado, estas palabras tan fuertes que hay en estos dos versículos, 9 y 10, si uno los lee de buenas a primeras, si lo lee descuidado puede decir, oh, esto significa que esta gente, estos ancianos que se desviaron, perdieron su salvación. Pero nosotros sabemos por muchísimos otros versículos en la Biblia que no es posible perder la salvación. Entonces, esto se refiere al menos a dos tipos de personas.
Y si me permiten, quiero explicarlas. Por un lado, esto se refiere a cristianos legítimos, personas que fueron redimidas genuinamente por la sangre de Cristo. Pero estas personas terminan sus vidas desdichadas por el afán al dinero, porque se dejan engañar por las altimañas de Satanás y se dejan vencer por las concupiscencias que están batallando dentro de su alma. Y con el resultado de que ellos pierden la vitalidad en su fe, andan derrotados, andan envueltos en pecado y pecado y pecado, están deprimidos, andan con sentido de culpa todo el tiempo, andan ansiosos por eso y andan alejados de Dios. Hermanos, si tú eres esa persona hoy, yo quiero que tú sepas que en el Evangelio hay esperanza suficiente para que tú hoy vengas al Señor, te humilles ante Él, pidas perdón y Él te va a restaurar. No sigas siendo engañado. No sigas hundiéndote en el pecado y en todo tipo de males de pecados, sino que ven a Cristo, consigue tu perdón a través de la sangre de Él. Porque si tú eres su hijo, Él no te va a rechazar. Ahora, por otro lado, esta caída que describen los versículos 9 y 10 sirvieron para demostrar que algunos de esos ancianos no eran verdaderamente cristianos. Eran lo que podríamos llamar casi cristianos, un término que utilizan los puritanos. Eran casi cristianos, estaban cerca del reino, pero no completamente. Y esto, su caída, su corrupción, sirvió para demostrar la verdadera condición de su corazón. Es lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19, que algunos, los falsos maestros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, en ambos casos, versículo 9 y versículo 10 debería ser para nosotros una advertencia del peligro de querer enriquecerse. Hermanos, quiero que me permitan sugerir algunas aplicaciones de cómo el inversionista cristiano debe poner a trabajar sus posesiones, su patrimonio, su dinero. El ejemplo que Pablo da cuando estuvo ministrando allí mismo en Éfeso es increíble. Él era un ministro que hoy en día lo llamaríamos bivocacional, porque además de trabajar en el ministerio, él también tenía un trabajo secular, construyendo tiendas. Y en Hechos 20, versículo 33, que por tiempo no debemos buscar, pero puede anotarlo y leerlo con detenimiento luego. En Hechos capítulo 20, versículo 33, Pablo está instruyendo a estos mismos ancianos de la iglesia en Éfeso y les dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, es decir, los que están ministrando con él, estas manos me han servido. Se está refiriendo a su trabajo secular. Y él dice: en todo os he enseñado, trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Este es un ejemplo de un inversionista cristiano. Y hermanos, usted agarra este concepto y usted ve lo que Pablo le enseñó a la iglesia en Éfeso. Es increíble, se repite una y otra vez. Eso fue lo mismo que enseñó Pablo a Éfeso en la carta de los Efesios, capítulo 4 y versículo 28. Lo invito a que la vea conmigo. Efesios capítulo 4, versículo 28. Y Pablo está aquí hablando a personas a los convertidos, personas que llegaron a la salvación, que llegaron a los pies del Señor. Y fíjense lo que dice en capítulo 4, versículo 28. Dice: al que hurtaba, se está refiriendo a esa situación anterior, antes de la conversión. Dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Hermanos, lo que Pablo va a decir a continuación nos indica a nosotros cuál es el propósito
de tu trabajo y el mío. Fíjese, él dice, de nuevo, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que, esa es la indicación de propósito, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El hermano John Piper explica que aquí en este versículo hay al menos dos categorías de personas. Primero está el que trabaja para proveer sus propias necesidades y la de su familia. La segunda categoría es la persona que trabaja para proveer sus propias necesidades y las necesidades de otros que tienen necesidad también. El hermano Piper, de su manera muy literaria como él es, nos dice que la mayoría de nosotros está en la primera categoría. Es decir, nosotros trabajamos para proveer nuestras propias necesidades. Muchas veces hasta allí llegamos. La mayoría de nosotros aquí trabajamos. ¿Y cuántos de nosotros nos recordamos que el propósito de nuestro trabajo, según la Escritura, como lo acabo de leer, es también poder bendecir al necesitado y muchas veces al necesitado espiritualmente? Aquellos que necesitan salvación, aquellos que necesitan de escuchar y aprovecharse del ministerio del Evangelio a través de una iglesia local. Entonces, ¿cuántos de nosotros vemos en nuestro trabajo como el propósito de nosotros invertir en el bienestar de personas que necesitan salvación, el bienestar de personas que necesitan crecer espiritualmente a través del ministerio del Evangelio en la iglesia local? El pasaje de hoy, hermanos, dice que hay gran ganancia en la piedad acompañada, mientras que esté acompañada de contentamiento. Y la pregunta que surge para mí, y quizás lo sea para usted, siendo que este contentamiento es una joya tan rara, la pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Y es interesante, regresando a Primera de Timoteo, la clave que Pablo da en su instrucción para los ricos. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Escuche bien lo que instruye Pablo para los ricos. Dice, a los ricos de este siglo, dice Pablo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Parémonos allí. Fíjate que la manera de poder aprender el contentamiento no es cuestión de mi propio poder. La manera es, la solución está en dónde pone uno su esperanza. Como decía la canción, yo me glorío en Jesucristo. ¿En qué me glorío yo? Es la pregunta. Y aquí él está respondiendo la pregunta. Dice que no pongan la esperanza en las riquezas. Esto es verdad, hermanos, para los ricos y es verdad para los pobres. Los pobres muchísimas veces se preocupan por el dinero porque no lo tienen, pero la esperanza de ellos está en el dinero que todavía no tienen. La esperanza del rico está en el dinero que ya lo tiene. Pero el problema el del corazón del hombre es el mismo. Es poner la esperanza en el dinero y no en el Dios que da el dinero para que lo disfrutemos. Y no solo eso, sino que dice versículo 8. Vean aquí las características del inversionista cristiano. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando, escucha, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La instrucción que da Pablo es ver el largo plazo, ver que lo que nosotros hacemos acá, cómo nosotros utilizamos nuestro patrimonio, tiene consecuencias eternas, y de valorar las riquezas en el siguiente mundo más de las que tenemos acá. Esto, hermanos, a mí me anima grandemente. Dios sabe los sacrificios que yo he tenido que hacer, y yo sé que muchos de ustedes también, pero esto nos anima porque esto significa que mi inversión está garantizada por Dios mismo. No es como el dólar, que es un papelito que está garantizado por el gobierno allá en Washington. No.
El dinero, el patrimonio que se da al ministerio es un dinero que está garantizado por Dios mismo. Y esto nos capacita para hacer lo que John Piper dice. Espero que puedan ver el significado de lo que dice. Él nos exhorta a vivir en tiempos de paz como si estuviéramos viviendo en tiempo de guerra. Lo que él quiere decir con esto es vivir, ajustarnos un poquito más cerca a nuestras necesidades para que nos sobre el dinero para dedicárselo al ministerio. Él da el ejemplo de, por ejemplo, a permitir darle a una familia de misioneros. Y como ejemplos así hay muchísimos. Pero el punto es, un inversionista cristiano aprende a vivir en tiempo de paz como si estuviera viviendo en tiempo de guerra. Hermano, no pongamos nuestras ambiciones en cuentas de vidrio, es decir, en las riquezas de este mundo. Que nosotros no nos suceda como los africanos en el siglo XVI, que por su ignorancia ellos pusieron todo su patrimonio en una moneda que en realidad no valía absolutamente nada. Seamos inversionistas cristianos, bíblicos, sabios. El inversionista cristiano sabe que para acumular riqueza a largo plazo, es decir, para la eternidad, debe poner el fruto de sus manos a la orden de nuestro Señor Jesucristo, para que Él los utilice para su gloria. No para que nosotros solamente para nuestro confort y nuestra felicidad, sino que el inversionista cristiano aprende con Pablo a estar contento, aunque en su soberanía el Señor vea a bien darnos nada más que el sustento y el abrigo. El inversionista cristiano, hermanos, reconoce que en su corazón, escucha bien, hay una batalla con la codicia y la avaricia. Y él es advertido por la Escritura de que la codicia y la avaricia es como una corriente de mar, que si le agarra el corazón no va a descansar hasta que lo ahogue. El inversionista cristiano se cuida día a día, haciendo lo que dijo Pablo en Romanos 13, vistiéndose del Señor Jesucristo y no proveyendo para los deseos de la carne. El inversionista cristiano se acuerda de andar en el Espíritu y de no satisfacer los deseos de la carne. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra, que nos redarguye, nos advierte, pero también nos da esperanza, Padre. Yo te agradezco, Señor, yo te pido, por favor, que tú imprimas en nuestros corazones que hay gran ganancia en el contentamiento, Señor. Confesamos que nuestros corazones no quieren el contentamiento. Confesamos que el contentamiento es, sin duda, una joya rara. Queremos, en nuestra concupiscencia, queremos confiar en las cosas de este mundo y no en ti, Señor. Pero tú te mereces, Señor, que nosotros confiemos en ti. Tú te mereces que nosotros aprendamos a poner toda nuestra confianza en ti. De que nosotros valoremos las riquezas que tú estás dispuesto a dar como lo mayor de nuestra vida, como la mayor ambición, la mayor prioridad de nuestras vidas. Padre, yo te pido, Señor, que nos ayudes a aprender a estar contentos, así sea con el sustento y el abrigo, como dice el versículo. Padre, yo te pido que nos ayudes a batallar esa guerra contra las concupiscencias de nuestros corazones, Señor. No queremos terminar mal, Señor. Queremos terminar bien en nuestra vida cristiana, Padre. Yo te pido que nos ayudes a sacrificarnos más y más por el beneficio de nuestros hermanos, por el sacrificio del ministerio del Evangelio, Señor, para que tu nombre sea glorificado y para que nosotros podamos evitar todas estas miserias que vienen con el amor al dinero, Padre. Danos amor por Cristo, danos afectos por Él. Ayúdanos, Padre, a crecer en estas cosas. Te pedimos en el nombre de Jesús.